No, del padre Riult, no. Sí, evidentemente el padre Riult es un gran padre, especialmente en liturgia. Óptimo libro sobre eso. Tiene algunas opiniones erróneas, pero se puede aprovechar algo. Resulta que con el cisma franciscano, el primer ataque es justamente ese. Quien no sigue la liturgia del Papa Pío XII está en cisma. Eso el doctor ya lo observaba en la época. Puede confirmarlo también. Fue el preludio de lo que pasó en la Guerra Civil. ¿Quién se cree don Rodrigo para someternos a Pío XII? Eso no empezó en Botim, empezó en Bofet. Y ni siquiera en Bofet, empezó en grupos de WhatsApp en 2018, cuando traduje al padre Secada al portugués por primera vez, hablando sobre Pío XII. La guerra no es de ahora, es antigua. Y desde entonces comenzó una campaña anti-San Pío X, disfrazada de amor al Papa, devoción al último Papa, etc. Y en ese ambiente extraño a nuestros ojos, porque estábamos acostumbrados con sedevacantismo totalista, sin acuerdos con la modernidad, nos topamos con movimientos diciendo que nosotros, que seguimos la opinión de don Dolan y de los obispos más serios en el sedevacantismo, éramos cismáticos, herejes, negábamos a Pío XII, y que teníamos un problema grave contra Pío XII, que lo odiábamos. Quien vivió esa época se acuerda de la locura que fue todo eso. Y esa lucha fue financiada por el padre Gabriel María y por los frailes de Bofet, contra la opinión sostenida por el Seminario San José, del cual ellos eran parte. Y hasta hoy nunca explicaron por qué cambiaron de opinión litúrgica, siendo que antes defendían a San Pío X. Es el principio de los negocios. Sabemos que quien paga más hace más teología. La cosa es fea, mis señores. De cualquier modo, en esa época aparece el doctor Yuri, el gran doctor Yuri, con el apostolado San Lucas, el terror de los herejes modernos. Y el doctor Yuri en aquella época no conocía ese mundo submerso del sedevacantismo. En la superficie todo bien, pero por debajo, monstruos submarinos moviendo las cosas por detrás de las cortinas. Y el doctor fue a pedir explicaciones al padre Gabriel. Me recuerdo de esa época, gracioso, confusión todos los días. Doctor Yuri, salve María. Padre Gabriel, quisiera aclaraciones, porque seguimos la liturgia de San Pío X, y ustedes dicen que estamos en cisma, herejes, en pecado mortal. ¿Podría, por favor, señor padre, explicar si eso realmente ocurre? Porque tenemos buenos argumentos para mantener nuestra posición. Y lo que pasó, los oyentes del apostolado San Lucas ya lo saben. Corte de relaciones, bloqueo, difamación, calumnia y todo lo demás que se siguió. Y el doctor Yuri, revoltado en furia, inicia sus estudios litúrgicos con amor y celo a la misa, y especialmente para defender el legado de don Daniel Dolan. Lucha apoyada, financiada, defendida, promovida por don Rodrigo da Silva en aquella época. ¿Estoy mintiendo, doctor? Don Rodrigo apoyaba los estudios sobre liturgia que usted hacía. Sí, me sacaba todas las dudas de muchas cosas, dudas de libros, personajes de la iglesia, con don Rodrigo. Siempre conversábamos sobre esas cosas. Padre Gabriel, en la época, nos llamó cismáticos, Takaki también después, porque estábamos desobedeciendo, incurriendo en los cánones del Concilio de Trento. Pero don Rodrigo estaba al tanto de todo, sin duda. Precisamente. Soy testigo también. En aquella época el doctor Yuri recibía del obispo papeles, documentos, PDFs, libros sobre cuestiones litúrgicas, y el doctor Yuri emprendió una cruzada litúrgica, especialmente cuando llegaba la Semana Santa en el sedevacantismo. Toda Semana Santa es sinónimo de guerra, una semana que parece un año. Y sí, es santa porque es la Semana Santa, pero vemos episodios de no mucha santidad en la Semana Santa en el sedevacantismo en general. La guerra que el doctor Yuri comenzó en defensa de San Pío X contra las calumnias y difamaciones, porque fuimos acusados de herejes, cismáticos, etc., generó una revolución intelectual en Brasil. Hasta entonces teníamos al Padre Secada, obra de manos humanas, ya traducido por el Seminario San José, de la cual tuve la gracia de ser uno de los traductores, y algunos artículos del Padre Secada sobre si era lícito o no realizar la Semana Santa reformada,
y cuestiones legales sobre Pío XII. A lo máximo el padre Secada no escribió mucho sobre esa cuestión. Teníamos un vacío de artículos en ese sentido. El doctor Yuri, entonces, basándose en lo que el padre Secada ya había escrito y debatiendo con personas de la CMRI y otros defensores de la liturgia reformada, inició sus primeros proyectos de estudio litúrgico y con mucho empeño y facilidad se mostró victorioso desde el inicio. El video que marcó esa nueva era en cuestiones litúrgicas fue el famoso La Semana Maldita de Bugnini, un clásico del apostolado San Lucas. Recomiendo a todos. Allí el doctor Yuri puso el arsenal en la mesa y aquello que hasta entonces no era tan discutido en el medio sedevacantista, con tanta especialidad. A lo máximo el padre Secada decía, esto pasó, aquello otro, pero fue el doctor Yuri quien dio continuidad al trabajo del padre Secada en liturgia, verdad histórica. El doctor Yuri a lo largo de los años se tornó especialista en liturgia y puedo decir que hasta superó al padre Secada en sus estudios litúrgicos, evolución natural, radicalización del pensamiento tradicionalista, cosa deseada por Dios ciertamente. Cuanto más próximos de la tradición mejor, y los debates hasta hoy no recibieron respuesta satisfactoria del otro lado. El doctor Yuri promovía videos de 1 hora, artículos y artículos, documentos y documentos, y el lado enemigo, a lo máximo, vean. Pero aún así, ustedes son herejes. Ok, todos sus argumentos refutados, y lo máximo que consiguen decir es, sí, muy bien, ok, pero ustedes aún son herejes porque no siguen la liturgia del Papa Pío XII. Creo que luego, después de que el doctor Yuri publicó su primera investigación sobre liturgia, La Semana Maldita de Bugnini, tuvo bastante debate, pero cada argumento fue siendo refutado, y sin duda, la guerra ya estaba ganada. En aquella famigerada Semana Santa tuvo el gran debate entre Buffet y el padre Neves, uno de los episodios más circenses del sedevacantismo en Brasil. El padre Neves, siguiendo la tendencia a San Pío X, y claro, estudiando los videos del doctor Yuri, ciertamente, junto con ayuda de fieles, produjo un texto en defensa de San Pío X. Y Buffet respondió con un colosal documento de 2 páginas en respuesta al padre Neves. Realmente en aquella época ya le dije al doctor, «Doctor, se acabó, ya ganamos el debate, no hay que hacer. Victoria del lado de acá, ya están levantando bandera blanca, no hay que hacer, ganamos». Pero percibimos que en aquella época lo ideal era mostrar, vean, no somos cismáticos ni herejes, porque existen cosas pendientes en esa Semana Santa y tenemos motivos para no celebrarla. Eso no torna a nadie hereje o cismático. Pero los estudios no pararon, y desde entonces el doctor Yuri continuó sus estudios sobre liturgia y cada vez más ha continuado. Le di una ojeada a su libro que está finalizando, obra bombástica, única. El libro del doctor será publicado aún este año, y él se tornó un especialista en la cuestión litúrgica, en especial sobre la Semana Santa reformada, y nunca fue refutado, no solo en ese punto, sino en todos los otros que siempre defendió. Nunca vi al doctor Yuri perder un debate. Con análisis más frío ahora que los grandes debates ya se finalizaron y sabemos que la CMRI no tiene tanta fuerza y en general ganamos el debate, otras cuestiones comenzaron a aparecer, más ocultas, secretas, no tan católicas. Observando con atención vimos que el proceso de creación de la Semana Santa reformada contó con muchos agentes y personajes que ya trabajaban antes de que Bugnini tuviera un puesto en el Vaticano. Y esas cuestiones más sensibles y delicadas, hasta entonces no tratadas por nadie en el sedevacantismo tradicionalismo. Nosotros somos pioneros en todo. En esa nueva generación del sedevacantismo, esa era post-Secada y post-Dolan, y estará todo en el libro del doctor Yuri, que recomiendo. Tenemos más material hoy en día, más material histórico, y cada vez más indefendible la defensa de la Semana Santa reformada, que será tratada en el futuro con más ahínco. Ese era el ambiente en el que estábamos. El debate con la CMRI, Padre Gabriel y defensores de la liturgia de Pío XII Bugnini oficialmente acabado. Porque si no consiguen refutar o levantar un posicionamiento sobre nada de lo que colocamos en la mesa, el debate acabó.
Y teníamos como cierta la liturgia de San Pío X, y ocurre una cosa graciosa, el cambio del obispo para México y sufrimos las consecuencias hasta hoy. En México el problema es que los estudios litúrgicos no son desarrollados. Mentalidad cincuentista. Iglesia Católica es la Iglesia Católica de la década de 50 y el resto es historia eclesiástica o libros en la estantería, sin conexión con la tradición. En otras cuestiones están más fuertes que otros países, pero en la liturgia. Y ocurrió la problemática del caso Guidoni, donde me negué a obedecer a don Rodrigo da Silva, que me pidió para rezar la Semana Santa reformada, para no quedar mal con los sacerdotes de México que siguen a Pío XII. Debería tener actitud más unitiva, conciliatoria y hacer un aggiornamento. Me negué. Celebré la Semana Santa tradicional de San Pío X y no seguí el libro que él me dio, del Padre Castillo, llamado Nueva Semana Santa. Un libro con Nihil obstat, de Barcelona, de 1962, del doctor Cipriano de Montserrat, canónigo y prelado doméstico de Barcelona, mandado imprimir por el arzobispo de Barcelona, Gregorio. Nihil obstat, de 1962. Impresionante, sin aprobación de la Iglesia. Ese libro específico no, como comenta el doctor Yuri. Entonces, el obispo me pide, después de toda la guerra litúrgica en Brasil, don Rodrigo me pide para celebrar mi primera Semana Santa según el rito reformado. Pasamos desde 2018 broncas con Padre Gabriel, CMRI, debates. El debate sobre liturgia se puso extremo, nuevos documentos, cosa histórica, y parece que estamos en la punta del iceberg. Mucha cosa por revelar aún. Y, como dijo el doctor Yuri, el obispo favorecía estudios litúrgicos sobre San Pío X. En el sitio del seminario, Argumentos para San Pío X. Libros del seminario promueven eso. El libro del padre Riul, traducido por el seminario San José. Toda Semana Santa era San Pío X, defensa fervorosa de San Pío X. Y en México, el obispo me pide para rezar la Semana Santa reformada. Obvio que no aceptaría. Inconciliable. Aún más sabiendo lo que sabemos hoy. Y ese fue el caso Guidoni. Salí, fui expulsado del seminario por fidelidad a don Dolan. Seguir aquello que el seminario predica, que siempre predicó, que don Dolan defendía. Fui enseñado desde el primer día a seguir la Semana Santa de San Pío X, y ahora requerido a celebrar la Semana Santa reformada, después de todo el contexto de guerra en Brasil por liturgia. Obvio que no haría. Yo, padre Guidoni, fui expulsado por fidelidad a don Dolan. Expuse todo en Brasil, y hoy todos lo saben. Y para nuestra sorpresa el obispo, eso el doctor Yuri puede comentarlo, porque sacó la información con el padre Maquena después. Para nuestra sorpresa y espanto, don Rodrigo da Silva tuvo la cara dura suprema de decir que don Daniel Dolan celebraba Pío XII en México. Don Rodrigo diciendo que don Dolan celebraba Pío XII, dando a entender que don Dolan seguía todas las costumbres de México. Seguir la costumbre de México. Seguir Pío XII, Semana Santa reformada, lo propio de México, porque ellos no tienen San Pío X o solo uno u otro padre celebra. Pedí pruebas. Excelencia, pruébeme que don Daniel Dolan celebraba Pío XII. Pruébeme que don Daniel Dolan hizo una Semana Santa reformada. Pruébeme. Y para nuestra sorpresa aparece una foto de don Dolan en la consagración de don Dávila, hecha por don Pivarunas. Esa foto publicada por el obispo es de la consagración de don Dávila con don Pivarunas. Y don Rodrigo argumentó, vean, don Daniel Dolan en misa con capa roja. Eso es Pío XII. Tradicionalmente San Pío X sería morado. Luego don Dolan seguía Pío XII en México, y no hay necesidad de defender tanto a San Pío X. ¿Cuál es el problema de rezar Pío XII de vez en cuando? Primera pregunta. Monseñor da Silva, si don Daniel Dolan seguía todas las costumbres de México, ¿por qué el Señor no sigue? ¿Por qué no rezó San José Obrero? Es costumbre de México. ¿Por qué no rezó la Semana Santa reformada? Es costumbre de México. Estoy esperando foto de don Daniel Dolan celebrando la Semana Santa reformada en México. Y San José Obrero. En aquella foto en específico, por el contexto de la época y local,
Se entendía que era la consagración de nuevo obispo, hace casi 20 años. Claro, después se revelaron los problemas, especialmente con la denuncia de los tecos recientes, pero eso es otro video. Don Dolan allí, como obispo visitando México en la consagración, bien. Como el obispo dice, en México nadie estudia nada. Y hasta explicar la situación, bien, se usa capa roja y no se habla mucho sobre eso, y no se sigue más allá de eso. Respondí eso en el grupo Espiritualidad Tradicional, está allí para todos ver. Y ahí vino la mejor parte. El doctor Yuri, el más veloz en liturgia, le preguntó al padre McKenna. Padre McKenna, ¿es verdad que don Dolan, en México, siguió las costumbres mexicanas de Pío XII? ¿La Semana Santa reformada? ¿Es verdad eso? ¿Confirma, Padre McKenna, ya que conoció a don Dolan? Y la respuesta fue la mejor de todas. ¿Cuál fue, doctor Yuri? Padre McKenna, en Twitter, está público. A Doutor Yuri María dijo que don Dolan no estaba celebrando la misa, solo participando. No era él quien celebraba. Don Daniel Dolan nunca celebró la Semana Santa de Bugnini. O Antonelli Bugnini Lowe. Vamos a tener que extender los adjetivos, quienes fueron los creadores, todo menos Pío XII. Pero Padre McKenna confirma. Monseñor Dolan nunca rezó eso. En aquella ocasión, era fiesta cambiada de San Felipe y Santiago, cambiaron allí, pero él no hizo nada. Solo se puso la capa y participó de la ceremonia de consagración. Nunca hizo nada en el calendario de Pío XII, nada. Irónicamente, ¿no es así, doctor? Después de la respuesta del padre McKenna, irónicamente, dejaron de decir que don Dolan celebraba Pío XII en México. Silencio. Siempre que la verdad aparece, silencio gritante de quien está errado. Toda esta situación es cómica. Como he dicho, estamos en la era de las tinieblas del sedevacantismo, donde sedevacantismo es todo menos sedevacantismo. Años de lucha contra quien dice que somos cismáticos, herejes por defender la liturgia tradicional y no la reformada. Y en esos años, puedo decir con propiedad, el doctor Yuri, con su esfuerzo, mantuvo y superó los estudios litúrgicos del padre Secada, especialmente en la Semana Santa. Y hoy tenemos muchos motivos para creer que rezar la Semana Santa reformada no es apropiado para quien se dice tradicionalista. Y cada vez más, estudiando el movimiento litúrgico y el tejido del Vaticano en la época, vemos que no solo en la liturgia iba mal, sino en otras partes también. Por mal, entiéndase un preaggiornamento, cambio de lo tradicional a lo nuevo. Yo, que aprendí con don Dolan, padre Secada e incluso padre Rodrigo da Silva a celebrar San Pío X después de toda la guerra litúrgica en Brasil, soy requerido a celebrar la Semana Santa reformada. Por obediencia a don Dolan, porque vine para el seminario por indicación de él, tuve que discordar de don Rodrigo da Silva, que me pedía algo que don Dolan jamás pediría, y por motivo espurio, pillar un templo en México. No me parece católico tradicional negociar ritos para tener buena relación con otros padres, y por eso tenemos esta cuestión flotando en el aire en el sedevacantismo brasileño, y cada vez más nuestros estudios aumentan. Gracias a Dios será publicado el libro del doctor Yuri sobre liturgia, ya con aprobación del Talibán católico. Yo mismo doy mi bendición a este libro, este estudio del doctor Yuri, uno de los mayores estudios hechos sobre el tema, y muchas cosas acontecieron fuera de la liturgia. Episodio divisor de aguas en el sedevacantismo, la cuestión Pacelli. Recomiendo públicamente la editora del profesor Gabriel Zapucaya, editora Cardeal, y sus estudios. Él también, siguiendo los pasos del doctor Yuri, defiende con amor la liturgia tradicional. El profesor Zapucaya publicó el libro La cuestión Pacelli, que recomiendo. Trata de aspectos no estudiados de la vida previa de Pío XII, Eugenio Pacelli, que muestran cosas amargas, sabor extraño, como diría don Dolan. Eso generó crisis en el sedevacantismo, la cuestión del señor Paulo Cogos. Señor Mateus Larsen, aquí al lado, no me deja mentir, su dirigido espiritual inclusive.
Aconteció que el señor Paulo Cogos negó el papado de Pío XII, porque Pío XII habría dicho que existe una sana laicidad del Estado, que formaría parte de la doctrina católica. Frase, bien, nunca había Bonifacio VIII hablar algo así. Cosa del siglo XX, escándalo del señor Paulo Cogos que negó a Pío XII como papa. Caos, acusaron al señor Mateus Larsan de incentivar la negación. Confusión. Me gustaría una explicación del señor Mateus Larsan sobre el caso Paulo Cogos y Pío XII. Yo puedo dar mi testimonio de cómo fue resuelta la cuestión, porque escuché la llamada del obispo con Paulo Cogos antes de que él volviera a la fe católica, aceptando a Pío XII de nuevo. Situación típica del sedevacantismo. Señor Mateus Larsan, ¿qué pasó con Paulo Cogos, esta historia de democracia, laicidad? Hola a todos. Para hablar de la cuestión política de Pío XII, quiero antes hablar de la necesidad de estudio histórico de nuestros papas anteriores, para entender nuestra situación presente. El catolicismo es la religión de Dios. Remontando la historia del catolicismo desde el Antiguo Testamento, llegamos a la historia desde Adán, Josué, Cristo, Nuevo Testamento, hasta el período moderno. Religiones falsas, sectas anticatólicas impiden al fiel del estudio histórico. El protestantismo surgió en 1517, pero existen 1500 años de cristiandad antes. Al protestante no le interesa la historia, porque si estudia, deja de ser protestante. Modernismo igual. Principalmente la versión ralimada del sedevacantismo, la atenuada, acordista, porque la crisis de la Iglesia es fruto de algo. La secta del Vaticano II es fruto de la modernidad, y la modernidad causó cosas antes del Vaticano II que causaron el Vaticano II. Uno de los desastres, pontificado de Pío XII. El padre Cecada dijo que Pío XII en la liturgia estaba con la cabeza en las nubes. Suave. Como mínimo, no tenía noción de lo que acontecía. Peor, indicó a las peores personas para cargos importantes, hizo cardenales a quien no debía. Yo soy líder de la acción restauracionista. ¿Cómo propongo restaurar algo si no sé qué era? Paso, estudiar historia. Papa Pío XII. Comenzamos a estudiar los antecedentes del Vaticano II. Y vimos un cambio en la política de Pío XII, especialmente una habla en 1958, en una radio, convocando a la sana laicidad del Estado. Católico es antiliberal, contra la libertad religiosa. Solo la verdad tiene libertad. Y el Papa habla en sana laicidad. ¿Qué es sana laicidad? Buena pregunta. Ni yo sé. Nunca vi en teología moral. ¿Sana opinión no convencional, tal vez? ¿Opinión teológica no convencional, no heterodoxa, no ortodoxa, sana? Complicado. Pero no tengo respuesta histórica, solo los hechos. Teniendo los hechos, tal vez en el futuro, hagamos un juicio histórico. Publiqué varios hechos sobre Pío XII, como hago con otros papas. Publiqué el trecho de la sana laicidad, escándalo. No esperamos eso de un romano pontífice. Paulo Cogos me llamó. Mateus, encontré un sitio, archivo en Internet, un montón de hechos sobre Eugenio Pacelli antes de Papa Pío XII. Apoya el Estado de Israel. Cuestión con el comunismo, condena medio extraña, sana laicidad. ¿Cómo queda? Dije, pues es, Cogos, complicado, versión acordista del combate católico que generó el Vaticano II. Pero Mateus, no es posible. Persona que habla eso deja de ser papa. Dije, Cogos, Pío el XII no hizo herejía. Pero Mateus, y el Congreso sionista que Pacelli se encontró con el rabino jefe del sionismo mundial, una semana antes de la consagración episcopal, una semana antes de Fátima, pues es. Pero Mateus, sin apoyo de Pacelli no existiría el Estado de Israel. De hecho, sin apoyo de Eugenio Pacelli, sería difícil que el Estado de Israel se constituyera como se constituyó. Pero Mateus, dije, Paulo Cogos, tremendo error político. Pero error político no es herejía. Papa no es infalible en política. Quien habla que es infalible en política, buena suerte para explicar ciertas cosas históricas. Algunos hablan en arte también. Papa infalible en fútbol, cine, todo.
No es verdad. Papa puede errar en cosas humanas. Papa dice mañana llueve, no llueve, ¿cayó del pontificado? Nivel que algunos llevan la infalibilidad pontificia. No es el caso, señores. Aférense a la doctrina, no a opiniones privadas. Papa es infalible, pero no es Dios, ni impecable. O entonces teología autista. Papa dijo mañana llueve, tierra seca, lluvia seca existe. Llovió seco porque el Papa dijo que iba a llover. Exactamente. Complicado. Otro hecho que escandalizó a Paulo Cogos. Condena de Pío XII al comunismo solo en 48 o 49. Casi fin de los años 40. Comunismo firme y fuerte en Rusia desde 1917. Segunda Guerra, Stalin y URSS dominaron mitad de Europa. Decena de países católicos en el este europeo, Rumanía, Lituania, matanza de católicos. Y sin condena al comunismo hasta el 49. En el 49, el Partido Comunista Italiano gana fuerza. Partido de oposición, Democracia Popular Italiana, partido de la familia Montini, aliada de Pacelli. Riesgo de que la democracia popular pierda mayoría en el Congreso. Ahí, condena de Pío XII al comunismo. ¿Por qué no antes? ¿Prioridades políticas en la visión del Papa? Paulo Cogos. Dios mío. Comunismo intrínsecamente malo. ¿Por qué solo excomulgar al final de los años 40? Mis amigos, si no les gusta lo que digo, me perdonen. No hago la historia, cuento lo que pasó. Nombre de quien hizo todo eso, conocen bien. Paulo Cogos habló. Mateus, entonces tuvo que caer del pontificado. Dije, Paulo Cogos, no pienso así. Padres de la tradición no piensan así. Don Rodrigo, obispos del mundo, nadie piensa eso, que dejó de ser papa. Cosas escandalosas, pero escándalo por escándalo, iglesia llena, renacimiento. Papa Casado no dejó de ser papa. Escándalos, pero no dejaron de ser papa. Pasan semanas, Paulo Cogos habla en pronunciamiento, no recuerdo el tema, pero cayó en la relevancia. Nuestro último papa fue Pío XII, hasta que cayó del pontificado, dejó de ser papa. Dijo eso, escándalo en Twitter. Paulo Cogos me llama. Mateus, confusión en Twitter, medio que negué a Pío XII. Como medio que negó a Pío XII, es negación, de Casisiacum también. No, negación material, no. Vaya. Paulo Cogos, necesito ayuda tuya. Ayudarte. Si yo no niego a Pío XII, creo que debía desaparecer, dejar que el polvo se asiente, decirme equivoqué, retratarme y seguir la vida, posición católica. Ah, no sé. Ve a conversar con don Rodrigo, ve qué piensa él. Pensé, don Rodrigo puede no gustar de mí, pero va a dar palabra sensata. Y así fue hecho. Fue a hablar con don Rodrigo. Padre Luán cuenta cómo fue la llamada, perspectiva de don Rodrigo, Guadalajara, México, Twitter prendiéndose fuego, Mateus Larsan acusado de fomentar secta anti-Pío XII, Paulo Cogos chivo expiatorio. En ese clima acompañaba desde México. Don Rodrigo recibe llamada, horas antes de que la cruz pectoral fuera vendida inclusive. Paulo Cogos llama a don Rodrigo para pedir ayuda. Aclaraciones, ya había sido dicho que él llamaría al obispo. Ser notado. No escuché lo que Paulo Cogos dijo, pero me imagino por las respuestas del obispo. Los tres aquí conocemos al obispo de cerca, cómo actúa, lo que dice en privado o en público. Resumen de lo que el obispo dijo, ya me lo ha dicho a mí, al señor Larsan, doctor Yuri, a todos, sobre Pío XII en política. Los papas no son infalibles en política, obvio, pero Paulo Cogos, Pío XII es un papa moderno, educación liberal, no tuvo educación tradicional, problemas, seminario hecho en 2 años, ya el último papa, iglesia desgastada. Tenemos que entender que ciertas cosas son complicadas. Tipo, no sé, tú no sabes, vamos así. Existen cosas complicadas en su papado, lo sabemos, pero no quiere decir que no sea papa. Solo decimos que no vamos a seguir eso. Explicación diciendo, pensamiento democrático, defendemos monarquía, unión trono e iglesia, necesidad. Pensamiento moderno enseñado en el seminario,
No que creyesen en herejía, pero no conocían lo antiguo, pensamiento moderno. Pío XII no es bueno en política, etc. Cosa que ya me ha dicho a mí y a ustedes también. Resumen de la llamada. Cogos dice, silencio. Negué a Pío XII, me atacan, socorro, ¿qué hago? Obispo. Acepta a Pío XII de vuelta, pero sí, tus ataques son legítimos. Tanto que en el posicionamiento oficial de Paulo Cogos, él se retractó. Dice que la culpa es toda mía, que soy tremendo, mentira, pero dijo, Pío XII solo erró doctrinalmente mientras doctor privado. Lo que ya es complicado, ¿cómo decir que un discurso público en una radio para miles es privado? ¿Y cómo un doctor privado puede enseñar errores doctrinales? Problemático como mínimo. No quedó por ahí, pero solo para probar que la cuestión del movimiento litúrgico y de la revolución durante Pío XII, no por Pío XII, pero durante su pontificado, involucró varias áreas, principalmente la liturgia, y se reflejó en otras partes, como posicionamiento político y diplomático. Cuestión poco estudiada, en el Viernes Santo, genuflexión especial que no existía antes en la Semana Reformada. Movimiento del movimiento litúrgico, colocar genuflexión en el Viernes Santo, que no existía antes. Pero no solo genuflexión, también retirar la palabra pérfidos. No comenzó con Bugnini, sino antes, con movimientos queriendo cambiar la doctrina lentamente. Si no da ahora, en esta década, tenemos hasta el fin del mundo para hacer eso. Cuestión bien explicada por el Dr. Yuri en el video en la Acción Restauracionista y en el canal Apóstolo Sao Lucas, el complot antilitúrgico, y mejor explicada en su libro, recomiendo. Libro La Cuestión Pacelli, fundamental para entender bastidores de la Iglesia durante décadas de 40, 50, 60, pontificado de Pío XII y falsos pontificados de Juan XXIII y Paulo VI. Libro La Cuestión Pacelli, de la editora Cardeal. Libro La Cuestión Pacelli, más libro del Dr. Yuri, El complot antilitúrgico. En breve, esenciales para destruir visión idealista de la Iglesia en los años 50. De que estaba todo bien y el Vaticano II aconteció de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana. Largo proceso histórico. Recomiendo que compren y se enteren. Esencial para el católico ser contrarrevolucionario, entender cuál es la revolución delante de los ojos. Invitarlos a hacer más videos en nuestro canal. Agradecer al padre Guidoni. Pedir comentarios finales. Honor. Abrazo a todos. Solo Cristo Rey. Agradezco las palabras de cariño del Dr. Yuri y señor Mateus Larsan, trabajo único conducido por ambos y por el profesor Zapukaya. Camino a seguir. Estudio, 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 libros, libros y más libros. ¿Quién tiene miedo a la verdad? Preguntar no es pecado. Pecado es continuar en la ignorancia y en el error. Solo queremos la verdad y nada más. Doy mi respaldo a los estudios sobre liturgia del Dr. Yuri, asuntos políticos del señor Mateus Larsan y trabajo editorial e intelectual del profesor Zapukaya. Creo que, a pesar de la era de las tinieblas del sedevacantismo, en la hora más oscura de la madrugada, 3 de la mañana, hay esperanza. Cuando todo se pone más negro, luego viene la aurora. Si mantenemos la fe y no hacemos aggiornamentos o acuerdos, Dios nos bendecirá tarde o temprano. Si no desea que triunfemos en la aurora de la restauración, conceda, Señor Dios omnipotente, la gracia de resplandecer en el martirio, derramar la propia sangre en defensa de la fe católica. Agradezco al Dr. Yuri por la oportunidad de decir estas palabras en el Apostolado San Lucas. Bendigo a todos ustedes de la tierra de Santa Cruz, fieles, pocos, sedevacantistas íntegros que restan en Brasil y en el mundo. Les doy a cada uno mi bendición final. Fuego en el mundo. No va a haber aggiornamento. Solo Cristo es Rey. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amén. Fuego en el mundo. Solo Cristo es Rey. Viva San Pío X. Salve María. Fuego en el mundo. Amén.